entonces en esta mañana vamos a buscar el libro San Juan, sería, ¿verdad? San Juan, capítulo 5, versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Sí, hasta aquí, bien corto, bien breve, y leí, ¿verdad? Sí, en esta parte de la palabra, ¿verdad? Tan brevemente el Señor dice, y como dice, ¿verdad? No, yo he venido en nombre del Padre, y no me recibís. En esta palabra está puesto gran tristeza, gran llanto, gran dolor de Cristo, ¿verdad? Hacia los judíos, que ellos son el pueblo escogido de Dios, pero ellos son conocedores de Dios, ¿verdad? Pero ignoradamente de la palabra del Señor ellos final y rechazan a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No lo acepta como su Salvador realmente, ¿verdad? Aunque Cristo vino en el nombre del Padre, conforme a toda la palabra tal como el Padre había prometido, con todos sus discípulos, con todos sus profetas, pero realmente nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Llegó cumpliendo toda la promesa, toda la profecía y toda la palabra tal como está escrita en el libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero los judíos, ¿verdad? Ignorando la palabra que está escrita en la Biblia, ellos al final rechazan a Cristo, porque ellos buscaban a un Cristo, a un Mesías, según su parecer, según su gusto, según su opinión, y políticamente, económicamente, que lo mejorara, ¿verdad? Entonces Cristo, y realmente bíblico, ¿verdad? Cristo bíblico no pegaba con su gusto, con su parecer, o con su opinión, con respecto al Mesías, ¿verdad? En el nombre del Padre, ¿qué significa? Enviado del Padre, segunda promesa del Padre, segunda medida del Padre, según el gusto del Padre, según la voluntad del Padre, Cristo vino aquí a la tierra. En el nombre del Padre significa Cristo no decidió su propia acción, sino el Padre, ¿verdad? Enviado por el Padre. Entonces Cristo no busca su propio gusto o gloria humana. Cristo nunca buscaba su bienestar, Cristo nunca buscaba, ¿verdad?, su propia voluntad jamás, ¿verdad? Según toda la voluntad divina del Padre Santo, ¿verdad? Cristo llegó con corazón bien, ¿verdad?, humilde, ¿verdad? Siendo Él mismo Dios, Cristo se humilló por ser hijo y encarnado y humanizado. Llegó aquí a la tierra, nacido, ¿verdad?, en el pesebre de establo en Belén, ¿verdad? Como se había escrito, ¿verdad?, en Miqueas capítulo 5, Cristo iba a nacer, ¿verdad?, en Belén. Entonces, cumpliendo esa promesa, Cristo nace, ¿verdad?, en Belén, pero en un lugar más humilde. Cristo no nace en una mansión en Belén, Cristo no nace, ¿verdad?, una casa bien lujosa y grande, y donde está lleno de lujo, ¿verdad?, en Belén, no. Pudiera nacer, pero al final todo el mundo rechaza, ¿verdad?, el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Entonces no había ningún otro lugar vacío, y al final Cristo nace en el pesebre de establo de una persona quien permitió que llegara José y María, ¿verdad?, en su establo, y en cuyo pesebre Cristo al final nace, ¿verdad? Quien siendo humano, normal, común y corriente, ninguno nace en el pesebre, ¿verdad?, en el plato de animal. ¿Sí? ¿Cómo puede ser el Dios, verdad? ¿Cómo puede ser el Rey de Reyes, Señor de Señores, que naciera en el plato de animal, verdad? Ningún ser humano se trata así tampoco, ¿verdad? Casi nunca. Pero nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro, ¿verdad?, Padre fuerte, santo, perfecto, ¿verdad?, según su promesa, nace en un lugar bien humilde a cumplir la misión. ¿Qué era la misión con la cual Cristo vino aquí en la tierra? Salvar al mundo. ¿Cómo salvaría al mundo? Sin dar su vida, sin derramamiento de la sangre, Él no podría salvar a nadie. Así que Cristo nace en un lugar tan humilde con el fin de morir, crucificado, ¿verdad? Realmente nuestro Señor Jesucristo
para ser sacrificado conforme a la palabra tal como está escrito, San Mateo 1, versículo 21, ¿verdad? Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo vino para salvar al mundo, ¿verdad? De todos los pecados. ¿Con qué? Con su muerte cruel, con su muerte en la cruz, con su muerte, ¿verdad? Tan, ¿verdad? Terrible, penosa y tan vergonzosa. Cada vez que yo meditando, ¿verdad? De la crucificación de nuestro Señor Jesucristo, ahí se nota cuán malo, cuán feo, cuán sucio es nuestro pecado, ¿verdad? Nadie será excepto, ¿verdad? Todo ser humano nace ya con el pecado, hemos pecado. Y puede ser, ¿verdad? Aún si uno pierde lucha, guerra contra el diablo, puede llegar a pecar, aún todavía hoy y mañana hasta la muerte de uno, ¿verdad? Pero realmente nuestro Señor Jesús, su autoridad y poder, con su gran sacrificio, con su derramamiento de la sangre, él canceló por todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro, ¿verdad? Él es el digno de ser glorificado sobre todos seres humanos, sobre todo el universo, sobre el mundo entero, sobre todos los ángeles, ¿verdad? Pero él dejó su trono, su gloria, la cual es digna para él, pero él eligió una, ¿verdad?, humildad total, en la cual él se llegó hasta la tierra, humanizado, encarnado, nacido en el pesebre, fue criado como hijo de carpintero, ¿verdad?, llevando 30 años en Nazaret, sirviendo, dice, ¿verdad?, la Biblia a sus padres. Aparentemente, ¿verdad?, mientras que ser humano, Cristo servía por 30 años a sus padres, aun siendo el mismo Dios, pero estando en el cuerpo, no se decidió de ser humano tampoco, ¿verdad? Labor y sufrimiento y pena y dolor por ese trabajo. Hoy en día, ebanista o carpintero tiene buen sueldo, ¿verdad? Tiene buen pago. Pero época de nuestro Señor Jesucristo, mientras que estaba viviendo en su cuerpo, no había ¿verdad?, dignidad de, ¿verdad?, salario o ganancia, ¿verdad? Viviendo muy pobre y con mucha, ¿verdad?, necesidad, mucha escasez, pero Cristo nunca se desobedeció a los padres, ¿verdad? Hoy en día dice mucho, ¿verdad?, Día del Padre, está felicitando el Día de los Padres, pero realmente, ¿verdad?, y cuál es, ¿verdad?, y como actitud que uno debería tomar como hijo. Cristo nos mostró bien perfectamente, aun siendo Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, eres el juez justo, eres el que tiene toda autoridad sobre todos seres humanos y sobre toda existencia, incluso hasta todos los ángeles, todo pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. Pero por estar en el cuerpo humano, Cristo, ¿verdad?, cumplía toda obligación y deber de ser humano, como hijo por 30 años a sus padres, José, ¿verdad?, y María. Cristo realmente estaba sirviendo a ellos, estaba, ¿verdad?, obedeciendo a ellos también. Por ejemplo, José dice, Jesús, sí Señor, hoy yo tengo que traer un tronco grande de ese monte, vamos a ir juntos para traerlo, sí Señor. Se va junto para trabajar, ¿verdad?, para cortar ese árbol grande, tronco, y cortando toda rama, ¿verdad?, volteando ese tronco bien grande, bien pesado. Uno realmente tendría que, ¿verdad?, trabajar duro, sudando. A la par de José, ¿verdad?, y sudando, Cristo estaría sirviendo a su padre, aparentemente, ¿verdad? Y así que Cristo, ¿verdad?, cumplió por 30 años como hijo de José, hijo de María, sirviéndolo, ¿verdad?, y honrándolos también. Cristo era ejemplo de nuestro paso actual también, ¿verdad? Y cuando él ya tenía 30 años, fue bautizado, el cual simboliza la muerte. Cristo decide morir al final, con acto obediente, como Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, bautizado, mojado en agua, ya sale el agua del agua como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, ¿verdad? Como dice Isaías capítulo 53, verso 5 y 6. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Verso 6 explica por qué Cristo herido fue por nuestras rebeliones y por nuestra maldad, ¿verdad? Nuestro pecado. Dice, todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, ¿verdad? Por su camino equivocado, ¿verdad?
Mas, sin embargo, Jehová cargó en él, Hijo Jesucristo, en él, Cordero de Dios, ¿verdad? Jehová cargó en el Cordero de Dios, que cargó en él todos los pecados del mundo, el pecado de todos nosotros, ¿verdad? Así que con acto obediente del Señor, siendo bautizado en agua como Cordero de Dios, ¿verdad? Quitando el pecado del mundo, Él está ya destinado, ¿verdad? Al final, al matadero, ¿verdad? El Cordero que cargó el pecado del pueblo de Israel. El macho cabrío que cargó el pecado de Israel, como época de la ley, ¿verdad? Desde Moisés hasta nacimiento, hasta venida de nuestro Señor Jesús. Todos los judíos estaban sacrificando animales, ¿verdad? Cargando su pecado, como el día 10 de julio de cada año, ¿verdad? Se llevaban expiación grande, ¿verdad? Expiación grande. Entonces ese día, el día 10 de julio de cada año, ¿verdad? Sumo sacerdote impone la mano sobre la cabeza del el macho cabrío para cargar el pecado del pueblo de Israel por un año, ¿verdad? Entonces el macho cabrío primero muere dentro del tabernáculo y después dentro del templo, ¿verdad? Y paga la paga del pecado del pueblo, y también otro macho cabrío, segundo macho cabrío para hacer, ¿verdad? Preparado para testimonio para todo el pueblo de Israel, cargado el pecado de Israel, ¿verdad? Y va a la tierra inhabilitada, ¿verdad? Para que muera ahí, ¿verdad? Hacia matadero. Así que Cristo, cargando el pecado del mundo por su bautismo en agua, ¿verdad? Como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, Él está yendo hacia matadero, hacia tierra inhabilitada. ¿Cuál es? Calvario, ¿verdad? Calvario significa, y ¿cómo se llama? Cráneo, ¿verdad? Entonces, y realmente, ¿dónde? Y se va a morir, ¿verdad? Y reos, todos los culpables, ¿verdad? Más pesados, y sentenciado en pena de muerte. Final, Cristo llevando la cruz de madera tan pesada, y llegan hasta Monte Calvario como cordero, ¿verdad? Callado, silencioso, ante su estriquilador, ¿verdad? Sencillamente Cristo llega ahí, ¿verdad? Sin ninguna murmuración y sin ningún, ¿verdad? Y queja, sin ningún, ¿verdad? Y realmente maldad, absolutamente nada. Aunque fue bien maltratado, ¿verdad? Golpeándolo y desnudándolo, ¿verdad? Adorando falsamente y vistiéndolo en púrpura. Y golpeando y escupiéndolo, dando cachetada, ¿verdad? Sin número. Y final, ¿verdad? Ellos azotando, ¿verdad? Como desnudándolo, ¿verdad? Y como que es el matar a uno crucificándolos, es sacando sangre, ¿verdad? Sacando sangre, lo mata. ¿Sí? Entonces azotando tantísimo, entonces para abrir el cuerpo total, ¿verdad? Hiriéndolo, y saca sangre y agua para que él muera poco a poco, perdiendo, ¿verdad? Agua y sangre, ¿sí? Ya donde se va a colgar su cuerpo en la cruz. Tan golpeado, tan quebrantado, tan herido. En esta, ¿verdad? Condición, Cristo lleva la cruz de madera hasta Monte Calvario, y final, ¿verdad? Crucificado. Y murió, ¿verdad? Y entonces cuando Cristo murió, desnudo murió. Desde su cabeza ya empieza a sangrar, ¿verdad? Porque está coronado de corona de espino, ¿verdad? Y sacando sangre desde su cabeza para chorrear para abajo, ¿verdad? Entonces todo el cuerpo está echado de azotazo. Esa época, azote romano, ¿verdad? Es tan piloso. Cada isla de, ¿verdad? Y cola de, ¿cómo se llama? De caballo, ¿verdad? Junto de, conjuntando, ¿verdad? Cola de caballo ahí, ¿verdad? Amarrando todo, pedazo de hierro, pedazo de hostia, y pedazo de, y también piedra pilosa, ¿verdad? Así amarrando y tira, azotándolo. Entonces jala el cuerpo, ¿verdad? Abre el cuerpo total. Así Cristo desde la cabeza hasta planta de pie, ¿verdad? Lleno de sangre. Esta situación se llama San Lucas 12. Cristo ya había mencionado ante sus discípulos, ¿verdad? Y San Lucas capítulo 12, verso 42 dice, ¿verdad? Yo tengo un bautismo que tengo que ser bautizado hasta que se cumpla como me angustio, dice.
¿De qué bautismo Cristo está contando? Primer bautizo ya fue pasado en agua, ¿sí o no? Como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. ¿Qué es lo que falta? No solo agua, sino ahora con sangre, ¿verdad? Tiene que pagar la paga del pecado del mundo. Entonces Cristo, ¿verdad? Fue derramado en sangre total, bañado en su sangre, Cristo muere. Esta situación, esta acción obediente del Señor, morir bañado en su sangre, significa el bautismo. Bautismo en su propia sangre, ¿verdad? Hasta ahora ninguna película puede intentar, ni pueden expresar, ¿verdad?, la muerte del Señor Jesucristo, obviamente. Última, ¿verdad? Y según mi recuerdo, última, ¿verdad?, película que se llama Pasión de Cristo. Alguna señora, alguna persona con corazón débil viéndola, ¿verdad?, quedó en paro cardíaco. Por crueldad, y también demasiadamente feo y penosa. Pero disculpe, ¿verdad? Ni se expresa esa película, ¿verdad? Ni 5% del dolor y pena que Cristo lleva, jamás. ¿Verdad? Desde la cabeza hasta planta de pie, bañado en sangre. Pintado sangre no, bañado en su sangre. Hasta perder última gota de sangre y agua, Cristo murió en la cruz. Con el único fin, salvar a usted, salvar a mí, para pagar tantísima maldad y pecado, tan sucio y feo y también oscuro y también, ¿verdad?, escondido, y para cancelar este pecado tan mal formado en nuestra vida, con nuestro nacimiento, ¿verdad?, por Adán también, y hasta nuestro pecado que pueda uno llegar, ¿verdad?, cometer y pecar, ¿verdad?, también. Cristo para cancelar nuestro pecado, pero de una forma perfecta, más bien sobrado. Por eso Dios fue maltratado en el lugar de nosotros, tan sucio, tan feo, tan mal, tan apenosamente, y avergonzado también total, porque nuestro pecado nada glorioso, ¿verdad? Entonces vergonzoso. Nuestro pecado muy feo, muy sucio, ¿verdad? Muy, ¿verdad?, mal ante la presencia de Dios. Por eso esa ira de Dios tiene que caer sobre cada uno de nosotros, ¿verdad? Ustedes mismos saben quién es usted, cómo piensan, cómo imaginan, cómo se acuerdan, cómo odian, cómo se iran contra, ¿verdad?, cualquier persona a quien no cae muy bien a ustedes. Cómo ustedes, ¿verdad?, pelean con su gente o con su amigo. De vez en cuando uno, ¿verdad?, ni pueden, ¿verdad?, amar a su propio padre, ni pueden amar a sus propios hijos, ni pueden amar a su propio vecino y vecina, su amigo íntimo, ni pueden amar, ¿verdad? Uno que, ¿verdad?, ayudan tanto, al final uno termina mal agradecido con mucha gente, ¿sí o no? Hoy en día muchos hijos desobedientes contra su padre, ¿verdad?, hacen cualquier cosa, cualquier rebeldía, cualquier maldad, cualquier, ¿verdad?, insulto también tiran. Hoy en día como que este mundo está bien enloquecido. Cualquier que era maldad, ¿verdad? Ustedes no podrían contar cada detalle de su maldad, su suciedad, ¿verdad? Pueden contar por su boca, pueden testificar quién es usted. Muy difícil. Porque es demasiado profundo, demasiado amplio, demasiado feo, demasiado sucio puede ser. Cristo conociendo todo nuestro corazón, nuestra vida, nuestra actitud, nuestro ser, Cristo, ¿verdad?, dejándonos así, todos vamos a ir al fuego eterno. Completamente, ¿verdad? Entregado al diablo, nacido ya bajo dominio de Satanás, uno llevando una vida total pecaminosa, demasiadamente sucia y fea. Y al morir, ¿verdad?, también uno hasta último, ¿verdad?, pecado puede llevar hasta la muerte, ¿sí o no? Y de final, ¿cómo contaría con este pecado? Adán y Eva, única, ¿verdad?, una sola vez pecando contra Dios, negando una palabra que el Señor había dicho, que no comerá del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comiese de él, ciertamente tú morirás. Para poder, ¿verdad?, por poder negar esta palabra y por desobediencia, única desobediencia que cometieron Adán y Eva, ellos fueron expulsados eternamente del paraíso terrenal, del huerto de Edén. ¿Cómo no imaginaría, ¿verdad?, cargando pecado, entrar al reino eterno de Dios, donde Dios está para siempre? Con mínimo pecado no llegaría ahí, ¿verdad? Con lleno de pecado, ¿cómo llegaría al reino del Señor? Así nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, viendo nuestro futuro pronto. Cualquier persona cae morir, ya está listo para ir al fuego eterno. Cualquier persona, ¿verdad?, que nace en último tiempo, ¿verdad?, final, juntamente, ¿verdad?,
con toda tribulación y sufrimiento y pena que pasa en el mundo y en todo modo muere con su pecado. ¿A dónde va? Al fuego eterno, ¿verdad? Como que Jesucristo vio ya ese nuestro destino final, que es tan cruel y feo, sucio, ¿verdad? Y Cristo dejó su gloria, dejó su trono, dejó su corona, absolutamente, para ser humillado total, para ser humanizado. Siendo humanizado, ¿verdad? Nacido ¿verdad? En pesebre, tan humilde, más humilde que cualquier ser humano que sea tan pobre, tan fracasado, tan quebrantado, ¿verdad? Así Cristo nace para servir al mundo. ¿Quién es Él? Nuestro Creador. ¿Quién es Él? Nuestro Dios. ¿Quién es Él? Nuestro Señor. Lo llamamos Señor y Señor, ¿verdad? El Señor se humilló hasta ser tan, ¿verdad? Humillado, quebrantado, tan maltratado, para bien de nosotros, para bendición de nosotros, para justificación de nosotros, para salvación de nosotros, para la redención de nosotros, para la libertad de nosotros, para nuestra vida eterna, para nuestro bienestar, para morada celestial a donde nosotros podamos llegar, ¿verdad? Para que Él sea camino para abrir nuestro, ¿verdad? Futuro, que toquemos hasta, ¿verdad? Llegar a la presencia del Padre sin ninguna culpabilidad, ninguna maldición, ninguna condenación. Nuestro Señor, realmente grandísimo amor, ¿verdad? Ya tuvo a nosotros. Ante Poncio Pilato preguntó, ¿quién eres tú? Dígame, ¿quién eres tú? ¿Qué es la verdad? Cristo quedó callado. ¿Qué culpa tú tienes? Cristo, si quisiera evitar escapar, ¿verdad? De la justicia, un juicio tan injusto, Cristo podría, ¿verdad?, defenderse a sí mismo, siendo entregado por su discípulo amado, ¿verdad?, el cual se llama Judas Iscariote. Aunque Cristo veía su incredulidad, ¿verdad? Aunque, ¿verdad?, Judas Iscariote era incrédulo, aunque Judas Iscariote, ¿verdad?, y también perdido, ¿verdad?, aunque Cristo lo amaba, hablaba tanto con Judas Iscariote para corregir, para bendecir con la fe, para, ¿verdad?, llevar al reino del Señor. No solo Cristo, ¿verdad?, morir en la cruz, sino mientras estaba caminando por 3 años y medio, con 3 años y medio nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, llevaba el Evangelio, predicando, convenciendo a cualquier persona incrédulo, cualquier persona mala y cualquier persona rebelde también. Cristo nunca abandonaba a nadie, ¿verdad? Con quien sí se encuentra, Cristo siempre intentaba para convencer y predicar y hablar de su salvación. Por eso Jesucristo a nadie, ¿verdad?, menospreciaba, a nadie, ¿verdad?, odiaba, a nadie, ¿verdad?, aborrecía jamás, porque Cristo sabe, ellos todos nacen en esa condición con naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Aún sin saber nada, uno se dirige por el diablo, y entonces cuán mal, cuán sucio, ¿verdad?, su pensamiento, su actitud, su vida. Cristo, sabiendo toda nuestra condición y nuestra situación, Cristo llegó aquí en la tierra con el único fin de salvar al mundo. Cristo no solo murió en la cruz penosamente, sino mientras estaba caminando 3 años y medio desde haber sido bautizado, Cristo encontraba con todo tipo de personas, ¿verdad? Desde leproso hasta, ¿verdad?, y reyes. Todo tipo de personas, ¿verdad? Realmente Cristo sí estaba encontrando para poder enseñar a todos ellos, para que ellos puedan, ¿verdad?, puedan ver la salvación verdadera en su alma final, ¿verdad? Y realmente, ¿verdad?, realmente, y anticristo, la venida, la manifestación de anticristo siempre contrario a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿verdad?, y manifestación, la manifestación del anticristo contrario. Hoy en día, ¿qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que ven ahora? ¿Cómo está pasando el mundo? Realmente, según la Biblia, ¿verdad?, el Señor dice que en el final del tiempo va a llegar anticristo, ¿verdad?, cabezal de anticristo, ¿verdad? Muchos tienen el mismo espíritu que lleva anticristo, ¿verdad? Siempre están así, siempre está pasando, ¿verdad? Y todas las cosas, ¿verdad?, y conforme a la palabra del Señor. Señor ya con anticipación para bien de nosotros, ¿verdad?, realmente ya nos habló de que iba a venir
¿verdad? Cuando venga el tiempo final, iba a manifestar anticristo, ¿verdad? Apoyado por el diablo, unido por el diablo. Así que Cristo es hombre perfecto, Dios perfecto. El que va a venir ahora, ¿verdad? Anticristo, a quien todo el mundo va a dar bienvenido. Como que ellos rechazan a Cristo y aborrecen a Cristo verdadero, y quien murió por su pecado con todo amor para salvarlo, para llevarlo al reino del Señor, como que rechazan a Cristo. Entonces, dando bienvenido a Anticristo todo el mundo, ¿verdad? Con brazos abiertos va a recibir a Anticristo. Primero los judíos, ¿verdad? Y segundo todos los gentiles, dando bienvenido, ¿verdad? Al Anticristo, lo recibirán muy bien y lo amarán mucho, lo besarán, ¿verdad? Y lo darán bienvenidos. Pero realmente, ¿cómo? ¿Para qué? ¿Verdad? Él va a aparecer en el mundo. ¿Con qué fin? ¿Con qué actitud? ¿Con qué idea? ¿Con qué parecer? ¿Verdad? Ya nosotros estamos ya, según una señal indicativa del final del mundo, ya estamos final. Entonces, como que estamos ya final del tiempo, ya muy cercano, ya incluso, ¿verdad? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por su segunda venida, nuestro Señor Jesucristo ahora no va a venir como antes sí, nacido como bebé, en un cuerpo tan chiquito, creciendo cuerpo, ¿verdad? Sirviendo como humano a los demás también, ¿verdad? Comportando bien perfecto sin pecar. Y si humildemente bautizado en agua y de fe en su sangre, cumpliendo, ¿verdad?, 2 bautismos en su obediencia y evangelizando por toda la vida hasta la crucificación, intentó a salvar, a predicar, ¿verdad?, a 2 malhechores. Uno respondió bien, fue salvo, otro rechazó. Final, ¿verdad?, el que recibió la salvación para el cielo, ¿verdad?, juntamente con Cristo. Cristo dice como última palabra: tú hoy estarás conmigo en el paraíso, muriendo tan penosamente, tan, ¿verdad?, vergonzosamente. Así Cristo muriendo en esa condición tan fea y terrible, ¿verdad?, mal, pero Cristo nunca dejó de predicar hasta la muerte, última gota de sangre, ¿verdad?, que agotara. Cristo intentó hablar y predicar. Entre 2 malhechores que están a la par de Cristo, oyendo una voz bien bajita, pero uno recibió la salvación, otro no, ¿verdad? Esto es figura, ¿verdad?, presentativa del mundo entero. Anticristo, el anticristo al cual el mundo entero va a dar bienvenido, primero judío, ¿verdad? Así los judíos, tanto los judíos como los gentiles. Él nunca viene como nuestro Señor Jesucristo. Él con base de gloria del mundo, ¿verdad?, como rey, como emperador, como gobernador cruel y dominante, y, ¿verdad?, con base de toda potencia económica y política, y también, ¿verdad?, y encima de toda, ¿verdad?, presentación de cultura, ¿verdad?, porque según cultura humana, ¿verdad?, entonces ya está preparándose ahora, sistemáticamente también ahora está preparando para recibir, ¿verdad?, al, ¿verdad?, anticristo. Por eso ustedes hoy en día pueden ver cómo se tuerce la cosa. Porque él no viene humildemente, sino viene altivamente, viene, ¿verdad? Entonces está en cabeza de todos los gobernadores del mundo. En cada país aparentemente está con su propio gobierno, ¿verdad? Entonces, y ¿verdad?, anticristo ya ahora está detrás, ¿verdad?, manejando el mundo entero. Esto se llama estado de sombra, ¿verdad? Estado de sombra. No se ve por los ojos de uno, porque Dios no permite que ya nacer afuera, no, ¿verdad? Espíritu Santo que mora en la iglesia de Cristo lo detiene, dice. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Aún, ¿verdad?, el presente está, ¿verdad?, el que lo detiene, dice, para que salga, se manifieste a su debido tiempo. Según, ¿verdad?, Daniel capítulo 9, están marcando 7 años. Una semana significa 7 años. Se da, ¿verdad?, para anticristo, para que él jugara según su gusto, según su parecer, según su voluntad, con todo el pueblo que no quería recibir a Cristo verdadero. Entonces ellos reciben su propio, ¿verdad?, gobernador según su gusto. Así el diablo se mete en el anticristo. Entonces anticristo va a ser hombre perfecto, pero diablo perfecto, ¿verdad?
¿Cómo se compara? Cristo es Dios perfecto y hombre perfecto. Anticristo, el diablo perfecto. Así que hombre diablo va a ser, ¿verdad? Metido diablo en el corazón de Anticristo, va a gobernar el mundo según gusto del mundo, según gusto de él, pero gobernando el mundo, pero tan cruelmente. Ahora se huele o no el Anticristo, la manifestación del Anticristo aún no puede, porque la iglesia está aquí en la tierra, aún con apoyo y autoridad del Espíritu Santo, evangeliza y predica, salva alma constantemente. Por eso no puede manifestar, ¿verdad?, con su figura, no puede, pero huele detrás, sentado en el estado de sombra, maneja. Un día yo pregunté, ¿verdad?, ¿por qué en ONU se encuentra como máximo, ¿verdad?, rango secretario? ¿Quién es su subpresidente? ¿Quién es el presidente de ONU? Hoy en día ustedes pueden ver, ¿verdad?, si en todo el mundo entero con gran potencia, ¿verdad?, ya está manipulando ya un, ¿verdad?, gobernador mundial detrás de todo gobierno, ¿verdad?, de cada nación y cada país. Sí, aparentemente, ¿verdad?, Papa quien aparece, ¿verdad?, poniéndose. Ese no es Papa verdadero, detrás está otro manipulador sobre él. Debería existir, ¿verdad? Y también hoy en día se oye, ¿verdad?, nuevo orden mundial. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Un día yo estaba investigando, ¿verdad?, y caída de Torre Gemela. ¿Cómo puede ser esa Torre Gemela se cae en una forma así tan raramente? Yo estudié en la ciencia física, ¿verdad? Yo soy científico físico y matemático. Un día yo pregunté, ¿esa Torre Gemela cómo pueden caerse así? Hoy en día, ¿verdad?, cualquier, ¿verdad?, edificio bien alto se edifican con Big H, ¿verdad? Entonces, y se pesa encima, ¿verdad?, puede doblarse, pero no puede polvorizarse jamás. Pegando, ¿verdad?, con dos aviones, ¿verdad?, dos cumbres, ¿verdad?, de dos gemelas, ¿verdad? Entonces se destruye esa parte y con peso se cae. ¿Y cómo pueden caer, verdad? Polvorizado hasta, y, ¿verdad?, planta baja. Eso es, ¿verdad?, a propósito de destrucción, ¿verdad?, con bomba. Bomba ya inserto, ¿verdad?, en el edificio, ¿verdad? Y según, ¿verdad?, botón que uno pone, entonces se cae ahí. Es demolición, ¿verdad? Debe haber caído ya Torre Gemela, ¿verdad? Es el lugar que está puesto. Oro de Baal, ¿verdad? Ojo de Baal. Ustedes pueden ver en obelisco, ojo de Baal se encuentra. En pirámide, ojo de Baal. Sobre, ¿verdad?, azotea de Corte Supremo de Israel. ¿Qué se encuentra? Ojo de Baal, ¿verdad? Pirámides y ojo de Baal siempre. Hoy en día los judíos no son cristianos, no son creyentes, ¿verdad?, en Dios. Señor, la Biblia dice, hasta la verdad, hasta el final del tiempo, ¿verdad?, el remanente de la casa de Israel volverá, dice Isaías capítulo 10. Están hablando sobre el tema, aunque son casa de Israel, sean como arena del mar, ¿verdad?, como arena del mar, pero no volverán todo a Dios, ¿verdad?, sino el remanente de la casa de Israel. Miqueas están hablando capítulo 5 también, ¿verdad?, sobre judío. Se compara como cojo. Y también, ¿verdad?, algunos, dice, algunos, ¿verdad?, de judíos que quedan en todas las naciones y gentiles, va a ser ellos como leoncillo, dice. Bien fuerte va a ser. Económicamente, políticamente, ¿verdad?, escondidamente, ¿verdad?, como león escondido en bosque, encontrando con cualquier su comida, ¿verdad?, y arrastra, y también como derrota total. Así, ¿verdad?, unos que quedan, los judíos que se quedan, dice, y en el medio de naciones, ellos van a ser como león, dice, leones. Por eso hoy en día nosotros necesitamos ya fijarnos, ¿verdad?, élite judíos, que están, ¿verdad?, y en los Estados Unidos, y en toda parte del mundo, en Europa, y también, ¿verdad?, en cada país potenciales están ubicados ellos, ¿verdad?, están manejando, ¿verdad?, este estado de sombra también. 1776, el día 1 de mayo, se forma, ¿verdad?, el Illuminati, ¿verdad? Entonces esto ya se conecta con, ¿verdad?, masonería, y también hoy en día como, ¿cómo se llama?,
Freemason también, ¿verdad? Freemason ya fue formado en esa época de Salomón. Salomón, hombre sabio, gran matemático. Él recibiendo plan del templo, ¿verdad? Que se había dado a David. Entonces recibe este, ¿verdad? Plan que se habían dado a David y lo recibe. Él le realiza, ¿verdad? Construye el templo. Con esa sabiduría tan plena que él llevaba, ¿verdad? Y entonces él lleva, ¿verdad? Un cálculo total perfecta, ¿verdad? Y el matemático también. La Biblia se presenta un hombre que se llama Hiram, ¿verdad? Entonces él, ¿verdad? Ayuda, llevando todas materiales, ¿verdad? Para también, ¿verdad? Apoyar a Salomón. Desde época ya fue formado Freemason, Mason, en inglés, ¿verdad? Quien trabaja con piedra, ¿verdad? Piedrero sería. Hoy en día piedrero se suena mal, ¿verdad? Como drogadicto. Pero ellos son, ¿verdad? Y escultores, ¿verdad? Que manejan muy bien con piedra, matemáticamente, científicamente. Desde aquel tiempo ya se formó esa organización Freemason. Y entonces absorbiendo, ¿verdad? Todo el mundo entero, está bien arraigado el mundo entero. Pero debe haber formado, ¿verdad? Illuminati 1776. Illuminati ya está absorbiendo, ¿verdad? Parte de masonería. Y también, ¿verdad? Freemason total. Entonces está sentado ellos encima y ellos gobiernan, ¿verdad? Como cerebro. ¿Sí? Como cerebro. Cuerpo es, ¿verdad? Y Freemason. Cerebro es Illuminati. En el medio de Illuminati, ¿quién es mayor cantidad de personas que están en alto rango? Élite judíos. ¿Ellos qué esperan ahora? Siendo incrédulos en Cristo, rechazando a Cristo, crucificando a Cristo. Cuando yo vivía en Buenos Aires de Argentina, y yo vivía en la zona judía, ¿verdad? Como que yo tenía mucha curiosidad, porque mi Señor Jesús es judío, según, ¿verdad? Sangre, ¿verdad? Entonces yo, encontrando con muchos judíos, discutía y hablaba, ¿verdad? Sentado en plaza, porque puro frente de mi casa estaba, ¿verdad? Una sinagoga. Siempre yo veía actitud de ellos y cómo entra, cómo sale. Según su, ¿verdad? Rito, ¿verdad? Un pedacito de madera y salen y entran, ¿verdad? Siempre andan con y sombrecilla, ¿verdad? Siempre. Entonces ellos andan y vestidos, ¿verdad? Cuando hace bien calor, pero rabinos siempre andan, ¿verdad? Así bien vestidos, con barba y corozo, ¿verdad? Y con sombrero. Cuando, ¿verdad? Temperatura de aire, ¿verdad? Llegan hasta 37 grados Celsius y realmente ellos andan igual así. Todas mujeres, ¿verdad? Andan falda bien larga hasta tobillo, ¿verdad? Y siempre negro y blanco, color de su vestidura, porque para ellos aún está en el luto. ¿Por qué luto? Ya cayó, ¿verdad? En el año 70, por la invasión de Tito, con 80.000 soldados armados, ¿verdad? Soldados romanos armados, total. El templo de Jerusalén fue destruido. Entonces, hasta que se levante el templo de Jerusalén, ellos buscan, ¿verdad? A Dios, oran a Dios. Según ellos, ¿verdad? Está en el luto. ¿Por qué? El templo de Jerusalén no está recuperado aún. Entonces ellos, plan de ellos que es ya levantar, reedificar el templo de Jerusalén, ¿verdad? En el mismo lugar donde estaba. Puede ser destruyendo, ¿cómo se llama? Ese templo islámico, ¿verdad? O a la par puede ser. Hoy en día, ¿verdad? Los arqueólogos judíos se están descubriendo dónde está ubicado, ¿cómo se llama? El templo islámico, ¿verdad? Está desviado del lugar santísimo del templo, dice. Entonces puede existir junto, o puede eliminar esto, o puede levantar. Eso es el trato de judío, ¿verdad? ¿Quién está cuidando el templo islámico? ¿Quién está ahí? Los judíos, soldados judíos, porque todos los judíos afanados, ¿verdad? Levantar el templo, quieren ya romper ya templo islámico, ¿verdad? Si rompiera ya, se brota guerra. Para evitar esa guerra, ¿verdad? Innecesaria, ¿verdad? Los soldados los soldados israelíes están cuidando ese templo islámico, para que ningún judío se meta y toque jamás, para no provocar la guerra. Pero el plan de élite de judío es levantar, ¿verdad? Ellos ya tienen plano total de templo de Jerusalén.
y Levítico, todo está bien preparado. Leví, ¿verdad? Todo el levitas, todo está bien preparado para ejercerse, ¿verdad? Para trabajar. Cuando se levante el templo, entonces ellos ya pueden trabajar, ¿verdad? Y también útiles, todo, hasta, ¿verdad? Y arca alianza, donde está tapado con propiciatorio, que es 100% puro oro, ¿verdad? Y tabla de oro bien grande, ¿verdad? Está tapando, arca de alianza se hallaron, los judíos lo guardan. Entonces ellos están con plan de levantar el templo. Pronto se va a levantar. En el nombre del templo de la paz, puede ser. No hace falta, ¿verdad? Nombre de, ¿cómo se llama? Templo de Jerusalén, templo Salomón. No hace falta. Solo ellos quieren ver alguna estructura ahí, ¿verdad? Por eso Apocalipsis capítulo 12 están hablando. Dios manda a su ángel dando, ¿verdad? Y mídalo, dice, al templo. Mídalo, dice, a los que están adentro, que adoran a Dios. Y mídalos, ¿verdad? Entonces, medir qué, ¿está bien o está mal? ¿Verdad? Según el punto de vista de Dios, no es necesario ese templo de Jerusalén jamás, porque es la sombra de nuestro Señor Jesucristo. Aún ellos están aferrados de esa sombra, ¿sí o no? Dios, ¿verdad? Y mandó a Moisés que levantara el tabernáculo, porque Dios no puede estar más junto con su pueblo, porque está todo sucio, salido del Egipto, inmundo están todos, ¿verdad? Por eso Dios se llama aparte a Moisés y revela el plan de estructura del tabernáculo, en el cual se encuentra el lugar santísimo, donde se va a poner arca alianza, ¿verdad? Con propiciatorio, ¿verdad? En el medio de serafines, entre dos serafines, ¿verdad? Jehová Dios va a sentarse ahí, dice. Y cada año, ¿verdad? El día 10 de julio debe haber expiado, ¿verdad? Al pueblo de Israel completo. Solo sumo sacerdote al año una vez puede presentarse ahí para salpicar sangre de macho cabrío. Por la expiación del pueblo de Israel. ¿Quién está sentado ahí? Solo Jehová, dice. Esto, ¿verdad? Ya se cambia, ¿verdad? Desde época de Salomón. Época de Salomón, ¿verdad? Se equivoca. ¿Cómo se llama? Ya se cambia ese, ¿verdad? Modelo por el templo de piedra. Según estructura que Dios había revelado a David, ¿verdad? Se cumple ese plan, ¿verdad? Época de Salomón, rey de la paz, ¿verdad? Entonces, por medio de Salomón se levanta el templo de Jerusalén, primer templo. Debe de la época de Zorobabel, debe haber caído ese templo, ¿verdad? En el año 586 a.C., por tercera invasión de Nabucodonosor contra Jerusalén, se cae. Pero después, ¿verdad? Pasando 70 años en época de Zorobabel, se levanta este templo, ¿verdad? Y después, y otra vez se cae. En el año 70, por la invasión de Tito, general Tito, ¿verdad? Romano, ¿verdad? Con ejército de como 80,000, ¿verdad? Soldados romanos armados. Se destruye el templo segunda vez. Ahora ya los judíos están esperando que se levante el tercer templo. ¿Pero para qué? ¿Para qué sirve esto? Ya Cristo es el templo. Por eso Cristo ya dijo, ¿verdad? A los judíos, destruir este templo, yo levantaré, dice, al tercer día. Cristo refirió, ¿verdad? Que su cuerpo es el templo. Ahora Cristo final colgado en la cruz, ¿verdad? Derramando la sangre y cargado el pecado del mundo ya, ¿verdad? Él pagó, canceló la paga del pecado del mundo una vez para siempre. Y después Cristo, ¿verdad? El día Pentecostés, después de haber muerto nuestro Señor Jesucristo, según la fecha de Pascua, Cristo ya murió, derramando la sangre como Cordero de Dios. Pasando 50 días, se viene el día Pentecostés. Cristo volvió por Espíritu Santo sobre 120 justos que estaban en el aposento de Marco en Jerusalén, según su promesa. No vayáis fuera de Jerusalén y esperad la promesa de mi Padre, ¿verdad? Y después dice verso 8, dice, Hecho 1, ¿verdad? Cuando haya venido el Espíritu Santo, tendréis el poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Verdad? Cristo dijo que iba a volver. San Juan capítulo 16, ¿verdad? Y 17 está hablando muy detalladamente, ¿verdad?
Vosotros estaréis tristes porque ya no voy a estar, pero estaréis gozosos porque yo volveré a vosotros. El mundo, verdad, no verá más, pero vosotros me veréis, dice. ¿Dónde está nuestro Señor? Veréis, dice, vosotros me veréis en poco tiempo. Cristo murió, ¿verdad?, en la cruz. Después, pasando 50 días, en el día de Pentecostés, Cristo regresó por Espíritu Santo. Junto con su justo, está con su iglesia. Por eso Cristo se llama la cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 1 dice, ¿verdad?, la cual, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es el cabeza de la iglesia. Primera Corintios capítulo 1 verso 2 dice, ¿verdad?, a los santos que están, ¿verdad?, y a los que están en Corintios, ¿verdad?, os escribimos, a los santos, a los que son llamados santos, dice. En el medio de los santificados, en el medio de los santos, Cristo está ahí como cabeza. Ya Cristo toma a su iglesia como templo. Ya esta época, ¿verdad?, Apocalipsis capítulo 12, el templo, ¿verdad?, se mide por ángel. Vea, ¿está bien o no? ¿Verdad? Su medida y también, ¿verdad?, a los adoradores que están adentro. ¿Son correcto o incorrecto? Vida lo dice. Según punto de vista de Dios, templo ya no está más en la tierra. El templo verdadero está en el cielo, sobre la nube, juntamente con Cristo, ¿verdad? El templo es la iglesia. Antes que viniera Cristo, sí, el templo era como sombra, sí, tiene sentido, ¿verdad? Tabernáculo tiene sentido como sombra de Jesucristo. Ya Cristo como ya protagonista del templo ya llegó. Él es el templo. Y Él está ahora mudado en su iglesia como cabeza. Su iglesia es el templo. ¿Por qué los judíos, verdad, ahora tan afanados están en levantar ese templo? Ese es para dar bienvenido a Anticristo. Anticristo, ¿en dónde va a sentar? En el templo. Sentado en él, ¿verdad? Encima sentado propiciatorio, ¿verdad? Él va a sentar ahí, ¿verdad?, para decir que Él es el Dios, único Dios. Entonces, ¿verdad?, y con ese altivez, dice, ¿verdad?, ya Dios de Abraham, Isaac, Jacob ya no sirve, dice, ¿verdad? Y también ese anticristo va a decir, ¿verdad?, ya no hay ningún otro objeto a quien adorar usted. Todo el mundo entero me adoran. El anticristo. Con esa base de, ¿verdad?, falsa gloria, falsa poder y autoridad y potencia, ¿verdad?, económica y política va a aparecer. Él se va a sentar en el templo diciendo, eres el único Dios, dice. Hasta, ¿verdad?, como el Papa Francisco, ¿verdad?, están hablando. Jesucristo fracasó, dice. Títere es el títere. Títere del Papa Negro que está atrás, manipulando a él. ¿Jesucristo fracasó o ellos son ignorantes? Ignorante y miserable no. Ni sabe por qué Cristo tuvo que venir aquí a la tierra. Por su maldad, por su pecado. Jesucristo vino para morir. Ya Cristo estaba destinado para morir, para salvar al mundo con el pago del pecado que fue la muerte. Su propia muerte. Su muerte fue cancelada para salvar a un alma más o el mundo entero, ¿verdad? Suficientemente Él pagó. Como Isaías dice, doble pagó Cristo. ¿Quién es el que murió? El mismo Dios, el mismo Creador, mismo dueño del universo. Y sobre todo ángel está sentado. El Altísimo vino aquí humillado, nacido en pesebre de establo de Belén. ¿Fracasado Él murió? Como Papa Francisco dice, por su ignorancia y por su altivez. Está contando, ¿verdad?, neciamente. Nuestro Señor Jesucristo no murió fracasado. Cristo murió con el propósito de salvar a mí, al mundo entero. El único propósito de la venida de Cristo es salvar al mundo entero para llevarlo al reino eterno. Porque no se termina todo aquí. Como dice Hebreo capítulo 9, versículo 27. De la manera que Dios estableció que mueran todos los hombres una sola vez. Después del juicio. ¿Cómo prevalecerá contra el juicio de Dios? Siendo pecadores culpables, condenados. Para que uno no llegue, ¿verdad?, a esa caída tan terrible, ¿verdad?, en la ira de Dios. Cristo primero llegó aquí como
para rayo. El rayo de la ira de Dios cayó sobre Jesucristo. Señor Jesucristo ama al Padre. El Padre ama a su Hijo. ¿Cómo suena? De tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. El Padre ama a su Hijo Jesús. El Señor Jesús ama al Padre tantísimo. Pero el Padre sacrificó a su Hijo, a quien ama tantísimo, para salvar a ustedes, a mí, cancelando la paga del pecado del mundo. Cristo no vino para hacer milagros, señales y prodigios. Cristo no vino para, verdad, desechar al demonios. Y Cristo no vino para, verdad, y dar prosperidad a uno. Cristo no vino para sanar a uno. Aunque se sana, todo muere. Aunque tiene milagro total, todos van a morir. Cualquier persona que tiene ya prosperidad total, se van a morir. ¿Cómo se ve Bill Gates? Se envejece. Antes, cuando yo veía, ¿verdad?, como jefe de Microsoft, ¿verdad?, él era muy joven. Pero ahora se ve más viejo que yo. Él no va a morir, sí muere. Pero más miserable todavía, si no cree en el Evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Teniendo tanto dinero, ¿verdad?, no vale nada. No puede comprar al reino de Dios. ¿A dónde voy a entrar? Por la sangre de Cristo, por la fe de Cristo Jesús. La fe de Cristo más vale que todo el universo. La fe de verdad de Jesucristo más vale que todo oro, todo dinero, todo dólar que se encuentra en el mundo. Mucho más. Por eso la fe se llama, ¿verdad?, en 1 Pedro, ¿verdad? La fe dice, preciosa la fe del Señor Jesús, dice. Por esa fe Pedro murió, por esa fe apóstol Pablo murió. Por esa fe, ¿verdad?, muchos cristianos fueron perseguidos. Por esa fe, ¿verdad?, muchos de ellos pagando, ¿verdad?, su vida, ellos guardaban esa fe. Y transmitían esa fe para otros, para salvar y rescatar, para que ellos puedan entrar al reino del Padre. Por esa fe, invisible, pero tiene valor preciosamente grande. Hoy en día, como muchos que son seguidores de Anticristo están haciendo ¿qué? Está, ¿verdad?, vendiendo esa fe de Cristo. Está transformando total el propósito de Dios por otra cosa. Hablan de Jesús, hablan del Evangelio, otro Evangelio. Hablan del Espíritu, pero otro Espíritu, que es el diablo, disfrazado en Espíritu Santo. Por eso ya 1 Juan capítulo 4, verso 1 dice, hijitos, no creáis en todos los espíritus, sino probadlo, dice, si es de Cristo o no. Porque han salido muchos falsos profetas, dice. ¿Cómo probarlo? Si el que cree, ¿verdad?, Cristo vino, ¿verdad?, en la carne, ese es el de Espíritu de Cristo. El que niega que Cristo vino en la carne, ¿verdad?, es anticristo, dice. Espíritu de anticristo. Pregunto, ¿quién no creen que Cristo vino hace 2000 años? Ese historiador dice, ya Cristo vino hace 2000 años en la carne, nacido en el pesebre como, ¿verdad?, hijo de María, hijo de José. ¿Quién no lo cree? Hasta, ¿verdad?, un chiquito, ¿verdad?, que está en pre-kinder también sabe que Cristo vino en la carne. Hasta budista sabe, ¿verdad? Budista. Cuando yo estaba en Corea hablando con varios budistas, ¿verdad?, estuve hablando, compartiendo con ellos. Ellos ya conocen, sí, claro, señor pastor, sí, claro, yo conozco que Jesús vino hace 2000 años en la, ¿cómo se llama?, en la carne. Eso será lo que dice, ¿cómo se llama?, 1 Juan capítulo 4, verso 1 y 2 y 3. No. Uno que cree que Cristo vino en la carne, como dice Romanos capítulo 8, verso 3, ¿verdad? Cristo cargado el pecado del mundo y fue condenado y muerto. Murió, ¿verdad? El Cristo cargó nuestro pecado como Cordero de Dios y murió en la cruz cancelando la paga del pecado del mundo. Uno siendo comprado por la sangre de Cristo está sujeto a Cristo. Sujeto a Cristo, ¿qué significa? Uno que está sujeto a su patrón, ¿verdad?, no niega su palabra. Patrón dice una cosa, otra cosa, entonces hace caso de la palabra del patrón para no perder su salario, ¿sí o no? Usted puede hacer lo que quiera, contra la palabra de su patrón puede ganar su salario. No puede. Tienen que comportarse bien en este punto, ¿verdad?, para no perder el trabajo. Cualquier hijo, ¿verdad?, también está sujeto a su padre, no menosprecia su palabra, oyéndola, ¿verdad?, seriamente, ¿verdad?, la toma y la cuida y lo guarda y actúa.
obediente. Hijo obediente se llama así. ¿Quién es, verdad? El que cree que Cristo vino en la carne. En la carne, ¿qué pasó? Cristo nace santo, limpio. Vivió santo, limpio, total, cumpliendo toda la ley. Único cumplidor de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Porque Cristo es el que cumple la ley. 100%. Y para abrir otra puerta, para entrar al reino del Señor Cristo, consumiendo todo el pecado, cargando todo el pecado del mundo, como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. En la cruz Él canceló con su muerte. Uno si llegara a conocer verdaderamente con corazón arrepentido y cree, ¿qué pasa? Uno se libera del pecado. El Espíritu Santo aterriza. Uno ya no es de Él, sino de Cristo. Como dice 1 Corintios capítulo 6, capítulo 7, repetidamente dice, vosotros sois comprado por el precio, no os hagáis esclavo de hombre, dice. Primero, esclavo de sí mismo no lo son, ni esclavo de nadie. Esclavo de hombre no lo son, siendo salvo, renacido con el precio de la sangre de Cristo. ¿Quién es el que me compró? Cristo. ¿Quién es el que nos compró? Cristo. Cuya sangre es, ¿verdad?, señal de mi liberación de todos mis pecados. Él me compró. Por eso lo llamo Señor. Él tiene autoridad sobre mí. Él manda sobre mí. Pregunto, hoy en día cualquier tipo de persona, ¿verdad?, hablando de Jesús, hablando del Evangelio, hablando del Espíritu Santo, tiene sujeción a Cristo. Por eso ellos, escudriñando la palabra tal como está escrita en la Biblia, la predica. Porque hoy en día andan tantísimo Jesús de prosperidad, Jesús de milagro, Jesús de sanación, Jesús de prosperidad, Jesús de bendición. Porque hoy en día están haciendo tantísima adivinación. Señor dice ya, la profecía está cerrada total aquí en la Biblia, no más ni menos. Uno que agrega, ¿verdad?, sobre el libro de la profecía, ¿verdad?, alguna otra profecía, Dios agregará toda la plaga que está escrita en la Biblia, incluso el fuego eterno. Uno quitará de lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Señor quitará su nombre, su participación del libro de la vida. Así no puede ser escrito su cuyo nombre, ¿verdad?, en el libro de la vida. Así no va a ser salvo. Uno que tiene actitud de manipular la Biblia, palabra de Dios, no tiene sujeción a Dios para nada, nada que ver con Dios. Ellos están vendiendo la palabra de Dios para su ganancia, para su bienestar. Nada que ver con Dios. Uno que quitare de lo que está escrito en este libro de la vida, Dios quitará, ¿verdad?, participación, dice, del libro de la vida y de la santa ciudad y de toda la cosa que está escrita en la Biblia, toda la cosa que, incluso la vida eterna, la bendición del Señor, está fuera. Hoy en día, demasiada cantidad de verdad congregación, demasiada cantidad de verdad pastores están hablando según idea de anticristo. Por eso tiene el mismo espíritu de anticristo. Como Antíoco, ¿verdad? Como Antíoco IV Epífanes, que, ¿verdad?, persiguió demasiadamente, ¿verdad?, a los judíos, época de, ¿verdad?, Imperio Grecia, que se dividieron por 4, ¿verdad?, eunuco. Ese reino eunuco, dentro de, ¿verdad?, ese reino eunuco estaba, ¿verdad?, Antíoco IV Epífanes. Él perseguía a los judíos demasiadamente, por odio hacia Dios, por ira contra Dios. ¿Por qué tocaba tanto pueblo de Dios, verdad? ¿Por qué? Él odia a Dios. Tirando, ¿verdad?, sangre de cerdo dentro del templo. Y matando, ¿verdad?, más de 100,000 judíos. En esa época no había muchos habitantes del mundo, ¿verdad? Matar 100,000 judíos, ¿verdad?, por su espada, por su ejército, persiguiendo a los judíos, matando, ensuciando total el templo de Dios. ¿Quién es él? Por eso la Biblia, Daniel capítulo 8 están hablando, ¿verdad? Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 están hablando manifestación de 4 imperios. Y también último imperio como continuación, ¿verdad? Como continuación de, ¿cómo se llama? Imperio romano, ¿verdad?
Por eso la Biblia está hablando de Apocalipsis, ¿verdad? Había siete bestias, pero uno desapareció, dice, después va a aparecer, dice. Eso, continuación de séptima, ¿verdad? Según Apocalipsis séptima, ¿verdad? Y aparece séptima bestia, último imperio que fue Roma. Pero continuación de esta Roma, esa zona donde estaba área de Roma, ¿verdad? Imperio romano, ¿verdad? Se va a manifestar anticristo. Pero ese anticristo se conecta con, ¿verdad? Daniel capítulo 8. Según mismo espíritu de, ¿verdad? Antíoco IV Epífanes. Va a perseguir, ¿verdad? Al mundo entero, va a destruir a los judíos también. Y también sentado en el templo va a decir que eres el mismo Dios. Quitando Dios de Abraham, Isaac, Jacob, el Dios Jesucristo, ya todo cancelando. Y todo objeto, ¿verdad?, a quien adorar, cancelando todo. El único Dios se va a sentar en el templo y quiere ser adorado por todo el mundo. Con autoridad política, por autoridad, ¿verdad?, económica, por autoridad, ¿verdad?, con, sobre todo como emperador, ¿verdad?, bien cruel va a dominar el mundo. Como Daniel 2, Daniel 7, están hablando manifestación de 4 imperios, ¿verdad? Tan cruel. Cuando se cambia imperio de uno a otro, ¿verdad? Se cambia. Se viene una mortandad terrible. Hasta el rey, ¿verdad?, muere, ¿verdad?, tan miserablemente. Como Belsasar, ¿verdad?, murió por Darío, ¿verdad? Murió. Con su altivez. Esa noche ya terminó su vida. Pero políticamente está hablando, ¿verdad?, sobre manifestación de 4 imperios. Daniel 2, Daniel 7. Pero Daniel 8, otro punto. Religiosamente, espiritualmente está hablando, ¿verdad? Antíoco IV Epífanes, que ensució templo, mató 100.000 judíos en esa época. Hitler es el que mató, ¿verdad?, 6 millones de habitantes, ¿sí o no? Levantando guerra, dejando, ¿verdad?, víctimas. 52 millones europeos murieron. Ahí estaba, ¿verdad?, como poco más de 10% judíos. 6 millones de judíos murieron. Pero relativamente, ¿verdad?, el que mató Antíoco IV Epífanes, mayor cantidad que mató Hitler contra los judíos, puede ser. Porque en esa época había muy pocos habitantes del mundo, ¿verdad? El espíritu de Antíoco IV Epífanes se continúa con anticristo que va a venir en el mundo. Con grandeza viene, con potencia económica y política. Y también viene contra moralidad según conciencia, contra, ¿verdad?, conciencia humana para dominar el mundo. Por eso hoy en día se viene, ¿verdad?, homosexualismo, lesbianismo, ¿verdad? Se viene ya como ideología, genealogía, ¿verdad?, haciendo, ¿verdad?, como 40 géneros, 50 géneros, 60 géneros. Hoy en día, ¿verdad?, hasta ya como educaciones, ¿verdad?, están ya enseñando a los chicos que existe, ¿verdad?, no solo 2 géneros, ya 3, 4, están hablando de hasta maestro, a maestro están saliendo ese tipo de cosas, porque están manipulados ya, amenazados ya por su dirección que está bajo dominio del Ministerio de Educación de cada país. Tiene que enseñar, si no tiene que perder su trabajo. Para sobrevivir tiene que hablar lo que no debe hablar. Hasta ahí llegan, ¿verdad? Hasta y oído de chiquito, ¿verdad?, tiene que oír ese tipo de cosas torcidas. Y maestra hoy en día. ¿Cómo se ve que está ya dominando encima? Por lo menos antes, ¿verdad?, cuando yo era joven, ¿verdad?, según mi conocimiento, cuando estaba en la universidad, no podía ser ningún empleado, ¿verdad?, homosexual o lesbiano. En verdad, uno como empleado no puede ser aceptado, pero hoy en día, bienvenido. Todo tipo de personas. Demasiado feo huele. Por eso hoy en día, ¿verdad?, diablo constantemente están ya sacudiendo el mundo entero, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes se enganchan con deuda, ¿qué pasa? Se manipula por su acreedor. Lo que pide acreedor, ¿verdad?, a ustedes tienen que hacer caso. Si no hace caso, ¿verdad?, pueden quebrar ustedes su hogar, su casa puede llegar también, ¿verdad? Entonces el diablo, ¿verdad?, amenaza a todo el mundo así. Según, ¿verdad?, protocolo y sionista, ¿verdad?, están diciendo ahí. Nosotros vamos a hacer, ¿verdad?, manipulando, ¿verdad?, economía del mundo de monopolio. Se está haciendo los judíos, ¿verdad? Los judíos están llegando a hacer esto. Ellos, ¿verdad?, quieren, ¿verdad?, llevar crisis mundial, dice. Por eso en 1930
y 5 era verdad. Entonces hubo crisis en los Estados Unidos. Esto se expande para todo el mundo. Se quiebra toda la empresa final. Hoy en día ya están planeando esto también. En Europa se habrá muchos mendigos, dicen muchos, ¿verdad? Sin casa, desechados fuera de la casa. ¿Por qué? Se quiebra. Su cuenta se quiebra, ya su, ¿verdad? Trato con banco se quiebra porque no pueden pagar, no tienen trabajo. ¿Cómo puede continuar pagando? Entonces, ¿qué? Tiene que entrar en su casa. Cuando yo vivía allá en los Estados Unidos, ¿verdad? Como predicando misionero aún, ¿verdad? Ese tiempo yo estaba observando los Estados Unidos. Los Estados Unidos no es demócrata, sino socialista. Porque nadie, casi nadie tiene su propio dinero. No tiene su propia, ¿verdad? Casa, no tiene su propio carro. El banco manda. ¿Quién manda el banco? ¿Dónde fabrica dólares cuáles? Banco Reserva Federal, ¿verdad? Banco privado. ¿Dónde, verdad, está dominando élite judíos? Depende de su decisión, ¿verdad? Interés y se va, sube, vaca siempre. Monopolio siempre. Por eso el gran deudor es Estados Unidos. Los Estados Unidos, ¿verdad? Con el Banco Reserva Federal. Todos los países que existen en el mundo, ¿verdad? Más de 200 países son deudores con el Banco Reserva Federal. Fondo Monetario Internacional siempre está haciendo deuda. Hoy en día mucha gente está haciendo ¿verdad? Estar de social. ¿Pero con qué dinero? Con el dinero prestado de MFI. Ya está Anticristo aquí. Pues hoy, este año, ¿verdad? 14 de mayo, 2020, ¿verdad? Se hizo continuación de ecumenismo, unificar todas las religiones bajo, ¿verdad? Y régimen católico, ¿verdad? Por eso Papa llamó, ¿verdad? En Vaticano todo líder principal de todas las congregaciones del mundo para hacer convenio de amistad. Ahora otra vez va a ser pronto. Unificar religión, unificar economía, ¿verdad? Esclavizando a todos los países, todo el mundo entero con deuda. Y políticamente, ¿verdad? Y entonces ellos tienen que recibir orden que viene de arriba. Unificándose hoy en día. Por eso hoy en día por la pandemia se exige o no recibir chip. Recibiendo chip sencillamente ¿verdad? De verdad y como chequear todo movimiento, entonces se controla muy fácil, dice. Sí, ya está. Solo, ¿verdad? Trump está ya un poquito resistiendo, ¿verdad? No acepta orden mundial. Pronto. Poquito resistencia de él puede ser que se gane un poco de tiempo para evangelizar, pero pronto ya Cristo viene. Y Anticristo manifiesta en la tierra, Cristo en el cielo, junto con su iglesia. Pregunto, ¿con qué fin Anticristo viene aquí a la tierra? Con toda potencia económica, política y, ¿verdad?, contra moralidad también. Y contra conciencia de uno, contra cualquier religión, ¿verdad? Él diciendo que es único Dios, sentado en el templo. Único Dios está en el cielo, ¿verdad? Sentado. Pero él hablará contra, blasfemiará contra los que moran en el cielo, dice. Diablo sabe dónde está Cristo, diablo sabe dónde está la iglesia de Cristo. Por eso mirando al cielo va a insultar, va ¿verdad? Como blasfemiar, dice, contra los que moran en el cielo, dice. Porque el diablo sabe. Anticristo sabe que está Cristo, Rey verdadero está ahí. Pero hasta el final, hasta que se tire al fuego eterno junto con su profeta, como dice Apocalipsis capítulo 19, primer persona cae al fuego eterno es Anticristo, junto con su profeta a la par de él. ¿A dónde? Al fuego eterno ellos van. Algunos dicen, pregunta pastor, ¿y uno muere a dónde va? ¿Uno va al cielo y al infierno ya? No. La Biblia habla de resurrección. Primera resurrección. ¿Qué es resurrección? Revivir el cuerpo. Resucitarse el cuerpo. ¿Verdad? Juntamente con cuerpo resucitado como Cristo. Por eso Cristo se llama de resurrección. ¿Qué significa primicia de resurrección? Primer fruto.
Como Él, como Cristo fue resucitado, así seremos nosotros, entraremos junto con Él al cielo, siendo santo, justo, renacido, siendo pecadores, con cuerpo resucitado, sufrirá en el fuego eterno, juntamente con el diablo. Ese es el destino final. No está en el cielo solo Dios ahora. No está ninguno en el infierno, solo preparado para el diablo. Cuando el diablo se enalteció su corazón, como Isaías 14 dice, verso 11 hasta 15, ¿verdad? Con su altivez, arcángel, Lucifer se transformó en Satanás, en el diablo. Porque él quería levantar su trono sobre todas las estrellas del cielo. Y quería, ¿verdad? Quería ser igual al Altísimo, a nuestro Dios. ¿Verdad? Viéndolo Dios, sacó fuera del reino. Un tercer parte de ángeles se rebelaron contra él, contra Dios. Isaías 11 dice, una tercera parte de estrella. Esos son demonios. Los ángeles, ¿verdad? Corrompidos, se transforman en demonios junto con el diablo, fueron lanzados fuera del reino. Se pegó aquí a la tierra. Por eso su destino final es llegar al fuego eterno. Mientras ellos llegan al fuego eterno, ellos se utilizan para prueba de nosotros. Primero a Adán cayó esa prueba, a nosotros también cae. Porque siempre entre dos opciones, teniendo libre albedrío, ¿verdad? Uno oye la palabra de Dios, oye la mentira del diablo. Depende de lo que elige, usted pertenece. Si usted elige para seguir al paso del Señor, creyendo en su palabra, siendo sujeto a Cristo, usted es de Cristo, siendo renacido, ¿verdad? Si no, pertenece al diablo. Final se desvide eternamente así. Entonces, y si realmente, final, ¿verdad? Final de todo. El diablo, ¿por qué? El anticristo, ¿por qué viene aquí a la tierra? Único propósito que trae el diablo, el anticristo, es destrucción. Y destrucción. Y destrucción. Usted se acuerda, ¿verdad? En 1945 cayó dos bombas atómicas, ¿verdad? Que se llama Little Boy, en dos ciudades japonesas. Sí, se comportó mal, ¿verdad? Este rey japonés, terriblemente, siendo chiquitito, ¿verdad? Pero él quería conquistar Asia total. Con Hitler, ¿verdad? Él protó guerra, Segunda Guerra en zona asiática, conquistando, ¿verdad? Corea y Japón, y Filipinas y Malasia, en toda parte estaba expandiendo. Los Estados Unidos, ¿verdad? No podían mirar, ¿verdad? Solo esto. No quería primero, ¿verdad? Intervenir en ese punto, porque ellos están muy apartados en el continente de América, está, ¿verdad? Pero al final Japón, ¿verdad? Invade, ¿verdad? Y Isla Hawái, Península Perla, ¿verdad? Invadiendo donde está, ¿verdad? Nave de Estados Unidos. Entonces se brota guerra. Ahí se sacrifican muchos jóvenes estadounidenses. Por eso al final, ¿verdad? Y para quebrar, para terminar, ¿verdad? Esa guerra. Por eso se mete, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Ejército Unido de Naciones. Se mete en Europa para terminar esa guerra, Segunda Guerra contra Hitler, ¿verdad? Eisenhower, ¿verdad? Él es el jefe de Ejército de Naciones Unidas. Él está venciendo. Personas de Japón, muy escondido ellos están, haciendo cuevas se mete. Entonces, es como muy difícil terminar esta guerra. Para conquistar una isla y otra isla, otro país constantemente, se sacrifican demasiada cantidad de sangre de joven estadounidense, ¿verdad? Por eso Truman, ¿verdad? Ex presidente de estadounidense, él decide una cosa: tirar dos bombas. No dos bombas, hasta que se rinda, ¿verdad? Rey japonés. Quería, ¿verdad? Él tirar, ¿verdad? Bomba. Primer prueba fue en bomba, el bomba Little Boy, ¿verdad? En Hiroshima. No se rindió el rey. Segunda ciudad, ¿verdad? Nagasaki, ciudad de militar japonés. Cae otra bomba Little Boy, ¿verdad? Después del rey japonés quedó rendido total. ¿Cuántos murieron? Millones. Se destruyen dos ciudades completas.
Un día yo estaba leyendo, ¿verdad?, el testimonio de un, ¿verdad?, testigo de caída de bomba en Japón, ¿verdad?, en Hiroshima y Nagasaki. Ese hombre expresa, ¿verdad?, yo vi, ¿verdad?, un hombre monstruo que caminaba hacia, ¿verdad?, cualquier lado, como a susto, porque su cuerpo total se hizo ceniza, cabeza se hizo, pero su cerebro adentro estaba vivo, entonces estaba cegado, ¿verdad?, buscando dónde caminar, bien asustado, estaba temblando su cuerpo así. Por lo menos ese hombre no murió, ¿verdad? No se evaporó, porque estaba fuera de ciudad, pero cerca. Pero se quemó su cuerpo total, encenizado. Por esa decisión, ¿verdad? Truman, ¿verdad?, expresidente de Estados Unidos, toda la vida sufrió, padeciendo, ¿verdad? Por esa, ¿verdad?, y decisión, por, ¿verdad?, y terminar guerra más rápido, pero victimizó él, billones japoneses, ¿verdad? Su hijo testifica esto. Mi padre sufrió. Cuando se brotó guerra en Corea, ¿verdad? Ese tiempo ya Corea, ¿verdad?, y estaba llegando hasta cerca de China. Ya conquistar toda esta Corea del Norte, donde está con problemático, ¿verdad?, Kim Jong-un. Pero esa época ya China se mete en guerra con Corea, ¿verdad? Por eso otra vez Corea del Norte se retrocede actual como está ahora, ¿verdad? Pero antes de llegar ahí, ¿verdad?, se viene un conflicto de cabeza de Truman. Porque el general, ¿verdad?, Meade, que estaba dirigiendo esa guerra de Corea, ¿verdad?, y llevando como triunfo contra Corea del Norte, él pidió a Truman, ¿verdad?, que permitiera que usara bomba atómica para atacar a China, para eliminar China. Truman, ¿verdad?, hasta dónde mandó 36 bombas atómicas, mandó hasta Guam, una isla que está cerca de China, ¿verdad?, perteneciendo a los Estados Unidos. ¿Sabe por qué? Se quedó, ¿verdad?, sin uso de esa bomba atómica. Él aún estaba padeciendo por qué pasó en Japón. No puedo decidir. No puedo decidir. Se guarda 36 bombas atómicas en Guam para hacer ataque contra China. Atacar a China, ¿cuánto muere? 1.000 billones de habitantes chinos se van a morir. Truman, por lo menos un hombre consciente, no pudo. ¿Por qué? Demasiada víctima. Pero anticristo que va a venir, como Truman va a ser, mucho peor, ¿verdad? Ese hombre diablo no tiene conciencia. Destruye pero de una forma total. Por eso hoy en día élite judío están hablando, ¿verdad?, para que estemos bien, ¿verdad?, y cómodamente y también bien, ¿verdad?, lujosamente podremos vivir sin ningún, ¿verdad?, desempleo y despido de empresa y todo, ¿verdad? Entonces ellos sacan una idea rara, ¿verdad? Si fueran 50.000, ¿verdad?, 500 millones de habitantes estará en el mundo entero, dentro de espacio muy amplio, no hay nada conflicto, no hay nada, ¿verdad?, como guerra, no hay nada, ¿verdad?, desempleo, todo uno puede vivir bien feliz. Ya que va a ser ahora entonces 8.000 millones de habitantes. Ahora ya 8.500 millones de habitantes actualmente, ¿verdad? Con 8.000 millones de habitantes, eliminaron. Es apto para hacer eso, el anticristo. Cuando se siente en el, ¿verdad?, él va a mandar a todo el mundo entero destruir y destruir. La Biblia, ¿cómo se destruye? Apocalipsis capítulo, ¿verdad?, 6, se están hablando mortandad, en corto tiempo 2.000 millones de habitantes. Y después, ¿verdad?, capítulo 9, están hablando, ¿verdad?, otros 2.000 millones de habitantes se mueren dentro de una hora por bomba atómica para todos lados. Y matando tanto así, diablo, ¿qué hace? Se ríe. Eres el diablo. Único propósito de su venida es destrucción. Único propósito de venida de nuestro Señor Jesucristo es salvación. Cristo nace humildemente, diablo nace, viene, ¿verdad?, bien lujosamente y, ¿verdad?, potentemente.
Cristo viene para servir, pero el diablo para destruir el mundo entero cruelmente. Cristo se obedece 100% al Padre. Diablo blasfemia contra Dios. Cristo busca un alma, ¿verdad? Más que universo. Cuida, valúa. Diablo, hasta 8.000 millones de habitantes, como nada, mata. Un asunto serio. Pero aún, ¿verdad? Hoy en día, ¿cuántos, verdad? Y falsos también pastores y religiosos aún está contra Cristo, contra su palabra, predicando otro Jesús, otro evangelio, transmitiendo otro espíritu, diablo, no creyendo el propósito en que Cristo vino aquí a la tierra, ¿verdad? ¿Qué es el propósito? Cristo vino para morir, para sacrificar su vida, para cancelar el pecado del mundo entero, que es tan pecador como ustedes, como yo. Por eso aquí, Señor Jesucristo acordando y viendo futuro, dice San Juan capítulo 5, versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. El que viene para destrucción del mundo entero, le va a dar bienvenido. El mundo está muy perdido, ¿sí o no? Por eso dice Deuteronomio capítulo 23, verso 3, dice, no hagáis injusticia, no hagáis maldad, conforme a la multitud, dice. Aunque multitud de gente, ¿verdad?, acepta esto, siendo uno verdadero cristiano, no comparta. Época de Noé, ¿cuántos fueron salvados del agua? 8. Todos los demás llegaron a morir. Pero 8 se salvan de agua. Así nuestro Dios, ¿verdad? Aunque sea única persona, creen en Cristo Jesús, realmente siendo renacida, esa persona va al cielo, todo lo demás al fuego, ¿verdad? Por eso Dios, antes de llegar a nada mal, nada ira de Dios, primero ya envió a su Hijo Jesús, nos salvó, por Él nos pagó la paga del pecado del mundo una vez para siempre, para que nosotros tengamos libertad de toda la deuda que es el pecado entero, pasado, presente y futuro. Sí, tengo mucho que hablar aún, ¿verdad?, sobre este tema, pero por el continuaría, pero otra ocasión, paso a paso, poco a poco. Quisiera descubrir cada, ¿verdad?, secreto de Satanás que está ocurriendo hoy en día, ¿verdad?, formando muchas organizaciones escondidas, pero activa, ¿verdad?, y maneja el mundo. Cada detalle, vamos a hablar. Hoy hasta aquí compartamos, oremos.